Y en este mes vamos a hablar acerca de la voluntad de Dios. Amén. Vamos a leer el versículo en que se basa esta serie de este mes. Juan capítulo 6, versículos del 35 al 40. Vamos a leer hoy. ¿Listo? San Juan capítulo 6, versículos del 35 al 40. Y dice la palabra de la siguiente manera. Dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Amén. Esta palabra es maravillosa porque en este corto pasaje, el Señor Jesucristo se nos muestra de una manera muy especial. Y se muestra y de una manera específica sobre su identidad y sobre el propósito y el diseño que tiene para nosotros. Cuando usted lee este pasaje se da cuenta de que Jesús le está hablando al pueblo y le está diciendo, mire, yo soy el pan de vida. O sea, lo primero que él está diciendo es que es Él el único camino que nosotros tenemos para tener vida eterna. Y eso nos muestra una parte específica de la identidad de quién era Jesús, ¿sí? Y nos muestra también allí en el versículo donde nos habla y nos dice, versículo 39, dice, y esta es la voluntad del Padre que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada. O sea que el propósito que Dios tiene para nosotros es que nosotros no nos perdamos. Específicamente nos muestra la identidad de Dios, y el propósito y el diseño que Dios tiene con nosotros. Pero entonces, si la voluntad de Dios es pierda, lo que nosotros como hijos de Dios debemos hacer es empezar a conocer y hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? Mire, Jesús se muestra como el único que puede satisfacer nuestras necesidades espirituales. En este capítulo completo y en esta porción que leímos, el Señor Jesucristo se muestra como la persona que puede saciar nuestras necesidades, ¿sí? Porque cuando Él hace la comparación y le dice a la gente, es que yo soy el pan de vida, Él se está refiriendo al alimento, ¿sí? Y la manera en que el ser humano tiene para saciar su hambre es comer, ¿sí o no? Entonces, Él nos está diciendo, yo soy el que quiero satisfacer todas las necesidades. Mire, el alma de un cristiano es profunda. Es muy profunda. Por allá me estoy escuchando. Es profunda. ¿Sabe por qué? Porque el alma del ser humano tiene albergada en ella todas las emociones. Y cuando usted habla de emociones, usted hay una cosa así muy grande, ¿cómo decirlo? Es como una bodega donde usted alberga miles de cosas, ¿sí? Por eso es que la palabra dice que nosotros debemos someter nuestras emociones.
¿sí? Que el espíritu debe estar sobre las emociones, porque las emociones son cosas serias. ¿A usted no le ha pasado que un día amanece feliz, que nada lo detiene, pero otros días que usted no quiere ni levantar? ¿Sí o no? Hay días donde usted por alguna situación amanece triste o cansado, pero hay otros días que usted ni sabe por qué, pero así amaneció. ¿Sí o no? Usted dice, no, pues no sé por qué, pero hoy pelea hasta con usted mismo. Se mira al espejo y pelea. Ese día usted se ve todos los defectos del mundo, ese día pelea con todo el mundo, y como el diablo es así, entonces ese día encuentra con quién pelear. Porque las emociones son fuertes y nuestra alma, el alma del cristiano es profunda. Hay cosas que son profundas. ¿Por qué? Porque cuando usted se enferma físicamente, usted puede ir al médico. Y entonces el médico le manda exámenes y esto y medicamentos. Pero cuando usted se enferma del alma, el único que tiene la solución para esas enfermedades que hay en el alma es Jesucristo. Por eso Él se presentó como la persona y el único que podía satisfacer esas necesidades. Porque usted no puede ir donde el médico a decirle, ay, es que me duele el alma, mándeme algo. Porque entonces él sabe qué hace, lo manda para donde el psiquiatra, porque dice, no, esto está chifladito. ¿Sí o no? No, mire, es que yo tengo una amargura aquí en mi corazón. Ayúdeme, mándeme algo, acetaminofén. No, la acetaminofén no sirve para eso, ni el ibuprofeno tampoco. ¿Sí? Entonces, necesitamos entender que nuestra alma es profunda y que para que nosotros podamos hacer la voluntad de Dios, yo debo entender que Jesús es el único que puede satisfacer todas mis necesidades. Mire, Jesús dio apertura a algo bien importante y muchas veces lo hemos predicado como desde enfoques diferentes, ¿sí? Pero cuando Jesucristo vino a la tierra y nos mostró cuál era la voluntad de Dios, allí, en ese preciso instante, el Señor Jesús dio apertura a lo que nosotros llamamos gracia. ¿Sí? Y a veces no entendemos a qué se refiere el Señor con gracia, ¿sí? Pero cuando Dios habla de gracia, lo que Dios nos está diciendo, bueno, mi voluntad es que nadie se pierda, ¿sí? Que todos se salven, pero para ello tienen que hacer mi voluntad. Pero es que hacer la voluntad de otros obligados es una cosa, pero hacer la voluntad de Dios por libre decisión es otra. ¿Sí? Por ejemplo, cuando usted estaba chiquito, usted se tomaba la sopa porque si no la tomaba su mamá le daba palo. Y entonces usted, porque no le dieran palo, se tomaba la sopa, se comía la ensalada. Ahora que usted es adulto, cuando usted se la toma es porque quiere tomársela. ¿Sí o no? Cuando se come la ensaladita es porque quiere comerse la ensaladita. Entonces, por eso es que la gracia es algo tan delicado. Porque a veces la gente dice, no, es que estamos viviendo en la gracia. ¿Sí? ¿Usted ha escuchado eso? O sea, estamos en la gracia. Ya eso del Antiguo Testamento, la ley, eso ya pasó. Pero mire, para mí la ley era más fácil que la gracia. ¡Ay! Pero ¿cómo así, pastora? Si ahí dice que ojo por ojo y que diente por diente. Mire, la ley estaba establecida y eso que la gracia no vino a abolir la ley, ¿no? No, sino que la gracia lo que hizo fue abrirnos a nosotros esa nueva opción de que pudiéramos alcanzar a Jesús. Amén. Sin ser israelitas. Sí, aunque no somos del pueblo de Israel, nosotros también somos merecedores de la salvación por gracia. ¿Sí? Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? En la ley había
estipulado algo y la gente lo cumplía porque era ley. Ahora usted decide si se santifica o no. Usted decide si hace la voluntad o no. El conocido libre albedrío. ¿Y sabe por qué yo le digo que la gracia es algo tan delicado? Porque usted tiene la opción de decir sí, pero también está la opción de decir no. Mire, y algo que dice la palabra y que tenemos que tener en cuenta, y es que en este mundo tendremos aflicción. O sea, es bíblico. O sea que a veces dicen, no, yo tenía un discípulo hace muchos años que él me decía, no, es que yo para el Señor, ve adelante, yo no entiendo esa gente que se aparta del Señor y vuelve atrás y traque y eso. Y él se daba así sus banquetes con la lengua, pues. Y llegó el momento de la aflicción para él. Y fue duro. Y ese día él entendió lo que era la gracia. Y ese día entendió lo difícil que es vivir en este mundo terrenal, en este sistema pecaminoso, y decirle al Señor, no, yo me voy a apartar del mundo, yo me voy a santificar y voy a hacer tu voluntad. Porque nosotros, dice la palabra, estamos ligados a pasiones carnales. ¿Sí? Lo que nosotros debemos entender es lo siguiente, mire, Jesús prometió que la muerte física no era lo último. O sea, lo que Jesús dijo en este versículo, en esta corta palabra, es que la muerte no tenía la última palabra. ¿Sí? Sino que era Jesús quien nos estaba diciendo, yo les prometo una vida eterna. ¿Y qué es lo que pasa con la voluntad? Que si nosotros hacemos la voluntad de Dios, que si nosotros hacemos esa voluntad, nosotros dice la palabra que la recompensa que vamos a tener es la vida eterna. Pero entonces vuelve y entra la gracia. Usted puede decir sí, usted puede decir no. Mire, cuando Jesús nos habla en este pasaje acerca del propósito que Dios tiene con el ser humano, nos muestra que nosotros como hijos de Dios debemos alinear nuestra vida a la voluntad de Dios. Que nosotros debemos alinearnos a la voluntad de Dios, no Dios alinearse a nuestra voluntad y a nuestra forma de vida. Entonces, cuando yo me alineo con Dios, yo puedo esperar los resultados de estar alineado con el Señor. Pero si yo no estoy alineado con Dios, yo no puedo esperar que los resultados de Dios vengan y toquen mi vida. ¿Sí? Y entonces vuelve y juega la gracia. Porque es que ahora está de moda, el pastor decía varias cositas el domingo y no quiero volver a repetir lo mismo que él dijo, pero muchas veces la iglesia de este siglo está acostumbrada a eso, a que Dios se tiene que acomodar a ella. Entonces, si la iglesia es así, Dios se tiene que acomodar a la iglesia. No la iglesia acomodarse al Señor. ¿Sí? Necesitamos entender algo, mire, cuando yo hablo de alinearme con el Señor, lo que yo estoy hablando es de ser como Jesús fue. Y la primera característica que me muestra Juan 6:35 es que Jesús era humilde y sumiso a Dios. Pero usted dice, ¿cómo así? Si Jesús era Dios, sí, pero la palabra dice que Jesús era la parte humana del Señor. Pero siendo el mismo Dios, dice que no se aferró a su divinidad, no se aferró a ello. Mire, Jesús se mantuvo con su corazón sujeto a la autoridad del Padre.
e incluso nos enseñó que debíamos someternos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque si usted nota, dice la palabra que cuando Jesús ya iba a empezar su ministerio, él hizo algo bien importante para que su ministerio pudiera empezar. ¿Qué fue? ¿Qué cree usted que fue? Se bautizó. Él no dijo, no, yo soy el Mesías, a mí ese cuento de bautismo, a mí con eso no voy, yo soy Dios, yo soy el escogido, el elegido, yo soy el rey de Israel, a mí que nadie me venga a poner manos encima. No, Señor. Incluso cuando María, su madre, fue y le dijo, convertí este agua en vino, él le dijo, mujer, ¿qué quieres conmigo? Si todavía no ha llegado mi tiempo. ¿Sí? Porque él sabía que él necesitaba ser bautizado para poder empezar su ministerio. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces nosotros los cristianos olvidamos que nosotros también necesitamos ser humildes y sumisos a Dios y a la autoridad. ¿Sí? Mire, yo llevo, no le voy a decir cuántos años, pero yo llevo muchos años en el Señor y todos los días Dios me enseña algo diferente y por medio de personas diferentes. Nosotros nunca vamos a llegar a una posición donde no necesitemos de Dios ni de la gente. Ay, Dios mío, ¿para qué vio? Tranquila, déjelo ahí, que eso no pasa nada. Nosotros necesitamos desarrollar esas características que tenía Jesús. Mire, el buen cristiano no abusa de la gracia que Dios le dio, sino que se somete a la voluntad de Dios. Usted no puede seguir abusando de la gracia. Hay una frase, yo no he encontrado que eso lo diga en la Biblia, pero muchos predicadores lo usan, la supergracia. O sea, la gracia lo tapa todo. Entonces yo puedo ser como quiera, pero como Dios ya me salvó, eso no pasa nada. No, eso no pasa nada. No, es que usted no ora, no, eso no, la gracia me cubre. Usted no lee la Biblia, pero la gracia lo cubre. Usted no se consagra, pero la gracia de Dios, eso así no funciona. Entendamos algo, mire, la gracia no fue establecida por Dios para que nosotros abusáramos de ella. Mire, yo le quiero decir algo, iglesia. Dios no nos entiende. Ay, ¿cómo así? Sí, es que a veces uno escucha mucho esa frase. No, pastor, es que tal cosa y tal cosa, pero Dios me entiende. No, Dios a usted no lo entiende. No venga con, ay, pastora, pero ¿cómo que no me entiendes? Y mire que yo lo hice y aquí estoy. No me ha caído un rayo ni nada. Ah, porque es que es esa gracia permisiva de Dios. ¿Sí? Y a veces pensamos que porque no nos cae un rayo y nos parte en dos, entonces ya estamos bien. No, vea, bien, no. Lo que pasa es que, mire, Dios, para que su palabra se cumpla, Dios respalda. Y el pastor también lo decía. A veces hay respaldo del Señor. Dios respalda su palabra. Muchas veces, y esto va más como para, quiero decirlo, para aquellos que sirven, por ejemplo. A veces hay gente que sirve en pecado, le sirve al Señor en pecado, se sube al altar en pecado, y como no los parte un rayo en dos, entonces dicen, no, pues yo estoy bien aquí. Me he soñado hace como 2 días, me soñé que yo estaba por allá, yo no sé, que en una casa, y que yo había matado 2 viejitos. Sí, que ellos estaban acostados así en la cama y que yo iba y los ahogaba, pero yo me veía. O sea, yo veía que yo los mataba. O sea, yo estaba aquí, yo me veía allá matándolos. Y que después fue muy raro el sueño.
Y yo después le decía al Señor, ay Señor, ¿qué es esto tan horrible? Y que después yo cogía y me alistaba y me bañaba y me iba para una reunión de pastores. Y que allá lloraba y todo. Y que después yo decía, ay Señor, pues yo los maté y yo aquí. Y yo en la reunión de yo le decía a mi esposa, y me desperté asustada. Y yo buscaba así, ay no, yo no maté a nadie. Sí, porque fue muy real. Y entonces yo le decía a mi esposo y él me decía, y justamente entramos en esta serie. Y entonces él me decía, es que de pronto no es que usted vaya a matar, vaya a matar a alguien o a algo así, sino que a veces la gente es así. Y yo le decía, ¿cómo así? Sí, a veces la gente hace cosas en el secreto y luego va, se baña, se viste, se arregla y se viene para el culto. Y ora y levanta las manos, pero si Dios escarbara un poquito, o sea, si no, Dios no, porque Dios lo sabe, pero si escarbáramos un poquito, veríamos cosas que, como que, ay Dios. Y entonces yo respiré, tranquila, porque yo dije, de pronto el Señor, como estamos con todo eso que es la voluntad de Dios y respiramos la voluntad de Dios y leemos de la voluntad de Dios, yo le decía al Señor, Señor, ayúdame para yo no ser así. Y no porque porque lo esté haciendo, o porque yo diga, fulano lo está haciendo, no, sino porque a veces pasa eso en la iglesia y no es en los nuevos, porque cuando un nuevo llega a la iglesia, él llega como llega. Y y los nuevos son muy sinceros, ellos le van soltando a uno todo, sin reservas y sin condiciones. Pero a veces cuando el cristiano lleva tiempo, hay cosas que están calando dentro de su ser. Hay cosas que están pasando. Hay situaciones que de pronto nos han orillado a hacer algunas cosas que no están alineadas con la voluntad de Dios. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? ¿Matar a los viejitos? No. ¿Qué es lo que hay que hacer? Acercarse al Señor. Jesús nos está diciendo, yo soy el que satisfago esas necesidades. O sea, Jesús nos está diciendo, venga, venga porque yo tengo la respuesta para eso. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Alejarnos? No. Mire, a mí una vez alguien me dijo, ¿cuál es el secreto de ser cristiano tantos años? O sea, estar metido con Dios así que no pequen. Y yo le dije, no. Para mí el secreto, ¿sabe cuál es? Caer delante del Señor hasta en pecado. ¿Cómo así? Que cuando usted esté santo y arrodillado, ungido y llore, bien, pero que cuando usted esté siendo tentado, también pueda venir a los pies del Señor y decirle, Señor, estoy tentado a pecar. Señor, mi corazón me dice, peque, peque. Y que, porque va a pasar, somos humanos, que cuando usted caiga, usted también caiga a los pies de Jesús y con sinceridad le diga, Señor, yo pequé. Es que no sé por qué la iglesia de este tiempo ha caído como en ese engaño, eso es un engaño del diablo, porque la gente cree que cuando peca es cuando más lejos se tiene que ir de Jesús. Pero realmente cuando usted y yo pecamos es cuando más nos tenemos que acercar al Señor. Jesús andaba con los pobres, con las prostitutas. Jesús sanaba a los enfermos. Él iba donde los que Saqueo era un ladrón. Saqueo le robaba a la gente. Y él fue y se entró para la casa de Saqueo. Y somos nosotros, la iglesia, los que todavía creemos que Dios quiere santos, ángeles, perfectos. Sí, Dios sí quiere gente santa. Gente santa es aquella que tiene la capacidad de acercarse al Señor en cualquier momento de su vida y decirle al Señor, Señor, ayúdeme, porque yo no puedo. Eso es lo que Dios quiere. Mire,
De eso es de lo que se trata la voluntad de Dios. A veces nos matamos la cabeza diciéndole, Señor, pero ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué hago? Lo primero que nosotros debemos hacer es acercarnos a Jesús. Acercarnos a Él. Mire, la voluntad de Dios no es para entenderla, es para obedecerla. Porque si usted quiere entender cómo Dios obra, usted tendría que ser Dios. Y no, usted es un ser humano. Y Dios dice la palabra que el Señor actúa en formas misteriosas. ¿Sí? Mire, Jesús conocía todo el dolor que iba a sufrir. Todo. Jesucristo lo sentía. Él sabía lo que iba a vivir. Pero él le dijo al Señor, yo voy a hacer tu voluntad. Vamos a leer por un momento Romanos 12 del 1 al 2. Dice así. Así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en Romanos capítulo 12, versículo 1. ¿Ya estamos ahí? Listo, dice. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nosotros no podemos estar aferrados a este mundo carnal, sino que debemos decirle, Señor, yo me alineo contigo, porque allí entonces podremos conocer cuál es la voluntad de Dios. Y dice la palabra que es buena, agradable y perfecta. Mire, Jesucristo, cuando estaba allí orando, dice que se frustró tanto y estaba tan estresado por lo que él sabía que venía, que sudaba, ¿no? Sudaba y dice que su sudor era como grandes gotas de sangre, ¿sí? Los científicos lo que dicen era que el estrés era tal que los vasitos se le reventaron y entonces él sudaba sangre, ¿sí? Pero dice que en esa oración Jesús le dice al Señor, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Por qué lo dijo? Porque él sabía lo que venía. Él sabía de la tribulación que venía, la aflicción. Es que la gente a veces cree que las películas, que la crucifixión de Jesús fue como en las películas. El actor de la película no le duele nada, pero a Jesús sí. A Jesús le dolió, cada latigazo le dolió. Cuando le arrancaron la barba, ¿cuántos barbados hay aquí? Ay, no vino mi esposo. cuando él, por ejemplo, cuando él ya tiene la barba muy grande y yo le paso la mano así, él dice que eso duele horrible, que duele mucho. Por eso esas personas que tienen esa barba larga, eso es difícil, porque duele mucho. Imagínense que a Jesús lo cogieron y se la arrancaron así. Le clavaron unas espinas en la cabeza. Luego lo clavaron en una cruz. Y a veces pensamos que eso es así como una película que no es real, pero sí pasó. ¿Y por qué Jesús oraba con esa intensidad? Porque él sabía lo que venía, ¿sí? Pero algo que nos mostró Jesús es que él sabía cuál era la voluntad de Dios. Porque él le dijo, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Él le dijo, yo hasta el final, con dolor o sin dolor.
¿sí? Y usted se imagina a Jesús cuando Judas fue y lo entregó con un beso. ¿Usted se imagina lo que él sintió? Del que él le había invertido tiempo, esfuerzo, él mismo. Judas era de confianza, porque dice que Judas era el que le cargaba la plata a Jesús. Y usted su plata no se la da a cualquiera. Él dice que era el que cargaba la bolsita de las monedas. Él era de confianza. Entonces Jesús pasó, si usted me dice hoy, o si yo le digo a usted es que yo he sufrido, todo lo que usted me cuente que ha sufrido, Jesús lo sufrió. No es que a mí me rechazaron, a Jesús también. Es que me traicionaron, a Jesús también. Es que me golpearon, me maltrataron, a Jesús también. Abusaron de mí, Jesús también fue abusado. Los mismos que le pusieron a Jesús así las hojitas en el pollino cuando entró en la entrada triunfal, esos mismos dijeron crucifíquenlo. Entonces nosotros no podemos experimentar un dolor mayor al que Jesús sufrió. Pero lo que sí podemos entender es que Jesús es el que puede suplir todas esas necesidades. Que Jesús puede suplir esa necesidad que hay en nuestra alma, en nuestra mente y en nuestro corazón. Mire, nosotros debemos desarrollar algo que se llama obediencia activa. La obediencia activa es aquella que se escucha, que se vive y que se obedece. ¿Sí? La obediencia activa es aquella que usted escucha, pero que también entiende que hay que hacerla. ¿Sí? Porque si usted no la hace, no es obediencia. O es aquella que se hace bien, no a medias. Mire, yo le quiero hacer esta pregunta, no me responda, piénselo, analícelo ahí. ¿Qué pasaría si usted fuera como Jesús? Si usted supiera las dificultades, los problemas que usted va a tener de aquí en adelante por hacer la voluntad de Dios. Piénselo. Porque yo le digo una cosa, usted y yo sabemos lo que nos está pasando ahora, pero nosotros no sabemos qué nos va a pasar mañana ni pasado, ¿sí o no? Porque pues si lo supiéramos, Jesús sí. Jesús vivió toda su vida sabiendo lo que iba a pasar. Y con todo y ello, nunca se desvió de la voluntad de Dios. ¿Qué tal que nosotros supiéramos? Yo le soy sincera. Yo creo que si yo supiera cuántos problemas voy a tener, quizá yo le diría al Señor, mejor yo me hago un lado. Mejor no. Señor, mejor ya no camino tanto. ¿Sabe por qué? Porque nosotros debemos desarrollar algo que se llama la fe. ¿Por qué? Porque cuando nosotros creemos en Dios, tenemos fe en Dios, no nos distraemos. Mire, muchos desistiríamos de hacer la voluntad de Dios si conociéramos las circunstancias, las adversidades y las dificultades que vienen para nuestra vida. Por eso es que nosotros debemos desarrollar la fe en Jesús. Esa fe que tiene la certeza de que está esperando algo y la convicción de que algo que usted no está viendo va a llegar. Amén. Y cuando usted tiene esa convicción, usted va a poder alinear su vida con la voluntad de Dios. Amén. Mire, necesitamos alinear nuestra vida con la voluntad de Dios. Que se nos revele a través de la palabra cuál es esa voluntad y que nosotros podamos caminar entendiendo que nuestra seguridad viene del Señor. Amén. Necesitamos entender que la voluntad de Dios es importante, que si nosotros queremos bendiciones, tenemos, a mí no me gusta usar esa palabra, pero hoy la voy a usar, tenemos que caminar en la voluntad de Dios.
Mire, sin Dios usted puede alcanzar muchas cosas, pero con Dios usted puede alcanzar lo que necesita. ¿Sí? Hay cosas en nuestra vida que no necesitamos y estamos empeñados en abrazarlos. Hay cosas que Dios desde hace tiempo le está diciendo, suéltelo. Pero como se nos hace difícil hacer su voluntad, ha sido duro. Pero en esta hora lo que nosotros debemos hacer es decirle al Señor, Señor, yo quiero aprender de Jesús. Jesús se despojó de sí mismo. Dice por allá en otro versículo en la palabra que tomando forma de siervo, se despojó de sí mismo y sin aferrarse a nada, se entregó por nosotros. Qué bueno que nosotros podamos entender que así como Jesús es el pan de vida, el que nos sustenta, nosotros también necesitamos empezar a hacer la voluntad de Dios en nuestra vida. Amén. Póngase sobre sus pies, vamos a orar. Nos despedimos de las personas que nos están viendo por las redes sociales. En esta noche los motivamos a que hagan una oración ferviente al Señor, donde podamos decirle a Dios que queremos caminar en su voluntad. Bendiciones. Y aquí, ahí donde usted está, dígale, Señor.